En esta clase vamos a ver el metabolismo y regulación del glucógeno en la ruta de la pentosa fosfato. En este esquema que ya vimos en la clase anterior, que corresponde a el catabolismo de los hidratos de carbono a partir del almidón y del glucógeno, del almidón de la dieta y del glucógeno de reserva, habíamos visto en la clase anterior la glucólisis y la gluconeogénesis, una vía catabólica que era la vía que de glucosa transformaba en piruvato, y una vía anabólica, como es la gluconeogénesis, en donde piruvato va a dar glucosa. Hoy vamos a estudiar el metabolismo del glucógeno, en donde vamos a estudiar su síntesis, la glucogenogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, la incorporación de moléculas de glucosa a la partícula de glucógeno, y vamos a también estudiar lo que es la glucogenólisis, que sería la degradación de glucosa de glucógeno a glucosa. También vamos a ver la vía de las pentosas fosfato, que es la vía que va de glucosa a ribulosa 5-fosfato, a otros intermediarios de la glucólisis, y con la producción de NADP reducido, es decir, de NADPH, que es necesario para otras biosíntesis. El glucógeno está principalmente en el hígado y en el músculo, en forma de gránulos, como ya vamos a ver. En el hígado, la función que tiene es el mantenimiento de la glucosa, de las concentraciones de glucosa en sangre, es decir, de la homeostasis sanguínea. Y en el músculo es el polisacárido de reserva de energía para la contracción muscular, es decir, es el combustible para la contracción muscular. Dentro de otras funciones, el glucógeno hepático tiene, dentro de esa función de poder mantener la glucosa en sangre, en realidad ese depósito permite que se libere glucosa cuando los niveles son bajos y se mantengan los niveles de glucosa necesarios para los distintos tejidos, en especial tejidos y células, en especial para el cerebro, que solo puede utilizar la glucosa como hidrato de carbono para obtener energía. En muy pocos casos puede usar cuerpos cetónicos, ya vamos a ver, en un ayuno extremo puede llegar a usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. En algunas células, como los eritrocitos, exclusivamente pueden mantener el metabolismo de hidratos de carbono a partir de glucosa. La particularidad del glucógeno hepático, de poder mantener en forma inmediata esos niveles de glucosa en la sangre, se debe a la presencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que desfosforila la glucosa y permite que ésta salga a sangre. Sería lo que vimos en la clase anterior como el último paso de la glucólisis, en donde la glucosa 6-fosfato perdía su grupo fosfato y daba glucosa, liberando fósforo inorgánico. En cambio, en el músculo, esa enzima glucosa 6-fosfatasa no se encuentra presente. Los depósitos de glucógeno hepático corresponden aproximadamente al 10% del peso del hígado. En cambio, en el músculo es un porcentaje menor, del 1 al 2%, pero como la masa muscular es mayor, la cantidad absoluta entonces de glucógeno en músculo es mayor. Tenemos que considerar que el glucógeno hepático la concentración de glucógeno hepático es muy dinámica, puede durar entre 12 y 24 horas durante el ayuno. Vamos a ver más adelante que en realidad varía mucho con la ingesta de hidratos de carbono. Y en ambos órganos el glucógeno va a tener un control hormonal. En el hígado, el glucagón va a estimular la glucogenólisis, es decir, la degradación, como ya vimos algo en la clase anterior, y la adrenalina va a estimular esa
glucogenólisis, es decir, esa degradación en el músculo. Piensen en la adrenalina. Cuando uno está en una situación de estrés o que necesita hacer movimientos rápidos o en una situación una cuestión que a uno le produzca un cierto temor, ahí tenemos adrenalina y vamos a producir energía a partir del glucógeno muscular. Y tenemos que tener en cuenta el glucagón como la hormona que regula precisamente el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre, como ya vimos a través de la acción sobre ciertas enzimas del metabolismo de hidratos de carbono, como lo vamos a ver hoy en esta clase sobre otras enzimas del metabolismo de glucógeno. La insulina, en cambio, estimula tanto en músculo como en hígado la síntesis de glucógeno. Cuando hay una ingesta rica en hidratos de carbono o cuando los niveles de glucosa se mantienen muy altos en sangre, la insulina lo que hace es estimular el ingreso de la glucosa a las distintas células de los tejidos y llevar esa glucosa a reserva como glucógeno. Aquí vemos un esquema en donde vemos qué funciones cumple el glucógeno en el hígado y en el músculo. En el músculo, esta sería la representación esquemática del músculo, el glucógeno va a ser degradado a glucosa 1-fosfato, luego a glucosa 6-fosfato, que ya lo vamos a ver en detalle precisamente más adelante en la clase. Y la glucosa 6-fosfato, como ustedes ya saben, ya vimos en la clase anterior, por glucólisis en condiciones aeróbicas va a poder dar dióxido y ATP, y en condiciones anaeróbicas va a poder dar lactato y ATP en la forma de energía. En cambio, en el hígado, el glucógeno va a pasar por degradación a glucosa 1-fosfato, luego a glucosa 6-fosfato, y esa glucosa 6-fosfato en el hígado sí puede ser transformada en glucosa debido a que está, como dijimos, presente la glucosa 6-fosfatasa y liberar glucosa que va a ir al torrente sanguíneo para ser llevado a otros tejidos y a otras células como el eritrocito. Como ya vimos en el hígado, tenemos esta vía metabólica exclusiva del hígado, que es la gluconeogénesis, casi exclusiva del hígado, que es la gluconeogénesis, en donde vamos a obtener a partir de piruvato glucosa. Y en el último paso, y el último paso de la gluconeogénesis es glucosa 6-fosfato, que da glucosa por acción de la glucosa 6-fosfatasa. Y dijimos que este último paso ocurre en el retículo endoplásmico. Aquí tenemos una microscopía electrónica de una célula hepática en donde vemos los gránulos de glucógeno. Si nosotros tuviéramos en la célula las glucosas libres en la célula, la concentración sería muy importante, y eso haría que las condiciones osmóticas de las células no fueran viables. En cambio, los depósitos de glucosa o las reservas de glucosa en la célula van a formar estas partículas de glucógeno que pueden ver en la literatura como partículas beta, y esas partículas beta, 20 o 40 partículas de esas partículas pueden formar lo que se llaman las rosetas alfa, que serían los granos de glucosa que vemos en esta microscopía electrónica con alta densidad. Esos gránulos de glucógeno van a estar presentes en las células hepáticas. Y también podemos ver que esos gránulos de glucógeno en la célula hepática van a tener mucha variabilidad durante las 24 horas del día, debido a las situaciones de ingesta o de ayuno que vamos
nosotros pasando o transitando durante el día. Cuando nosotros desayunamos, logramos tener altos niveles de glucógeno, pero luego van a empezar a disminuir esas reservas de glucógeno por todas las actividades que se van desarrollando. Y nosotros cuando comemos, en el almuerzo se levanta un poco los niveles de concentración de glucógeno y luego vuelve a disminuir. Cuando cenamos y como no tenemos una actividad intensa, vamos a conservar ciertos niveles de glucógeno y con el correr de las horas se va a ir consumiendo esos reservas de glucógeno debido al mantenimiento de la función basal del organismo, y en el desayuno vamos a volver a recuperar, vamos a llegar a niveles muy bajos y en el desayuno vamos a volver a recuperar esos niveles de glucógeno. Antes de comenzar con el estudio del metabolismo, vamos a hacer vamos a volver a recordar la estructura del glucógeno. Es una estructura, son uniones monómeros de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4, enlaces glucosídicos entre los dos monómeros de glucosa, alfa 1,4, y con ramificaciones alfa 1,6. Acá vemos los extremos no reductores del glucógeno y aquí el extremo reductor. Fíjense que en una molécula de glucógeno hay muchos extremos no reductores, las esferas rojas, y un solo extremo reductor. Acá está marcado con verde las ramificaciones alfa 1,6. Esto sería la representación de lo que dijimos que era la partícula de glucógeno, en donde también podemos observar todas las ramificaciones, los extremos no reductores, y aquí sería el extremo reductor. Entre 20 y 40 de estas partículas van a formar lo que sería el gránulo de glucógeno, y en ese gránulo de glucógeno se van a encontrar todas las enzimas de la síntesis y degradación de glucógeno y también toda la maquinaria que regulan esas enzimas, ¿no? Necesaria para regular esas enzimas. Bueno, lo que tenemos que recordar entonces, el glucógeno muscular se encuentra para proporcionar una fuente de energía rápida, tanto para el metabolismo aeróbico como anaeróbico. Y ese glucógeno muscular se puede agotar en menos de una hora cuando hacemos un ejercicio intenso. El glucógeno hepático va a servir como almacén de glucosa para cuando se necesita glucosa en otros tejidos. Entonces, como esos tejidos van a ir tomando la glucosa del torrente sanguíneo, el glucógeno hepático va a ir liberando glucosas para poder mantener ese nivel de glucosa en sangre. Recuerden, el cerebro es muy importante esto porque en realidad la energía almacenada como glucógeno es mucho menor que la almacenada en forma de grasas. Y también lo que hay que tener en cuenta es que si bien nosotros a partir del tejido adiposo, de las grasas, podemos obtener energía, no podemos transformarlo en hidratos de carbono, no lo podemos transformar en glucosa. Y entonces por eso es muy importante para el cerebro y los eritrocitos tener los niveles de glucosa necesarios en el organismo. Nosotros ahora vamos a comenzar a ver lo que sería la degradación de glucógeno. Debemos tener en cuenta que el glucógeno va a ser la degradación del glucógeno de reserva, porque la degradación del glucógeno que nosotros obtenemos por la dieta, como hablamos en la clase anterior del almidón, va a ser hidrolizado por las amilasas, por las enzimas amilasas, como lo es hidrolizado el almidón. Es decir, glucógeno va a sufrir el mismo proceso de digestión y absorción que sufre el almidón en la dieta. En este caso nosotros vamos a ver la degradación y la síntesis endógena de glucógeno. Bueno, vamos a ver ahora la glucogenólisis, que sería la degradación del glucógeno. La degradación del glucógeno ocurre por acción de la fosforilasa, de la glucógeno fosforilasa.
Aquí tenemos la estructura del glucógeno con su ramificación alfa-1,6 y sus enlaces alfa-1,4. Esta enzima, glucógeno fosforilasa, produce una fosforólisis en presencia de fósforo inorgánico y va a ir escindiendo desde el extremo no reductor moléculas de glucosa 1-fosfato. En este caso vemos que va a hidrolizar 8 moléculas de glucosa 1-fosfato. ¿Por qué? Porque lo hace hasta 4 monómeros antes de encontrar la ramificación alfa-1,6. Entonces, se van a liberar, en este ejemplo, 8 moléculas y acá vamos a ver que quedan 4 moléculas antes de la ramificación y otras 4 moléculas de glucosa antes de la ramificación. Entonces, el producto principal de la degradación del glucógeno va a ser la glucosa 1-fosfato. Luego va a actuar una enzima denominada desramificante que tiene 2 actividades esta enzima, una de transferasa y otra de alfa-1,6-glucosidasa. Entonces, en un primer paso, esa enzima lo que hace es transferir estas 3 moléculas de glucosa, es decir, este segmento de 3 moléculas de glucosa, a la cadena núcleo, digamos, del glucógeno, dejando solo una glucosa en el enlace alfa-1,6. Y luego, con su actividad alfa-1,6-glucosidasa, va a liberar la glucosa de la ramificación. Y quedando la cadena lineal alfa-1,4 que podrá seguir siendo hidrolizada o liberando glucosas por acción de la glucógeno fosforilasa. Entonces, lo que debe quedar claro que el principal producto de la glucogenólisis o degradación de glucógeno es la formación de glucosa 1-fosfato y en menor medida se van a formar moléculas de glucosa de cada una de las ramificaciones. Entonces, aquí tenemos representado lo que ocurre por acción de la glucógeno fosforilasa, la cadena de glucógeno con enlaces alfa-1,4. Desde el extremo no reductor se va a producir la fosforólisis en presencia de fósforo inorgánico, se va a liberar glucosa 1-fosfato y la cadena de glucógeno va a quedar con un residuo menos de glucosa, de monómero. Lo que sucede en la ramificación está representado aquí, es decir, cuando tiene la acción, la enzima desramificante tiene la acción alfa-1,6-glucosidasa, va a dejar glucosa libre. Aquí tenemos la ramificación alfa-1,6 en presencia de agua, se va a producir la hidrólisis del enlace alfa-1,6 y vamos a obtener glucosa y va a quedar libre en la cadena de glucógeno con un residuo menos de glucosa, ya no en la ramificación. Es decir, estamos hablando de este paso en donde se libera esta glucosa, que vemos aquí en verde en la ramificación, se libera como glucosa. Esta sería la reacción que está ocurriendo con las estructuras de cada uno de los compuestos. Ahora bien, nosotros dijimos que el principal producto de la degradación de glucógeno es la glucosa 1-fosfato. Es aquí la glucosa 1-fosfato que vimos aquí, cómo es la estructura exacta, cómo es la reacción exacta con las estructuras de cada uno de los compuestos. ¿Qué sucede con esa glucosa 1-fosfato en la vía de degradación del glucógeno? La glucosa 1-fosfato se va a isomerizar a glucosa 6-fosfato. Aquí vemos la glucosa 1-fosfato que tiene en su carbono 1 el fosfato en presencia de la enzima fosfoglucomutasa. La enzima le va a ceder un grupo fosfato al carbono 1, va a quedar la glucosa 1,6-bifosfato formada, 1,6-bifosfato, y luego la misma enzima toma el fosfato del carbono 1, quedando la glucosa 6-fosfato. Esa es la acción que hace la fosfoglucomutasa.
transformar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a tener como destinos metabólicos en el músculo esquelético entrar en la glucólisis para dar energía. En cambio en el hígado, como ya dijimos, va a poder liberar glucosa en sangre, esa glucosa 6-fosfato, el hígado va a poder liberarla como glucosa a la sangre por acción de la glucosa 6-fosfatasa, como ya dijimos, cuando disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Esto puede pasar en hígado y en riñón por la glucosa 6-fosfatasa que se encuentra en la membrana del retículo endoplásmico. Y en el tejido muscular y el tejido adiposo, ya dijimos, en el muscular carece de glucosa 6-fosfatasa, el adiposo también, por lo tanto no van a liberar glucosa al torrente sanguíneo, ni el tejido muscular ni el tejido adiposo. Aquí tenemos la reacción que ocurre en el retículo endoplásmico, en el hígado y en el riñón, principalmente en el hígado. Vemos que la glucosa 6-fosfato, por este transportador T1, va a entrar al lumen, a la luz del retículo endoplásmico, y por acción de esta enzima de membrana, que es la glucosa 6-fosfatasa, se va a transformar de glucosa 6-fosfato a glucosa y fósforo inorgánico, que por dos transportadores específicos, el T2 para glucosa y el T3 para el fósforo inorgánico, son transportados al citoplasma de la célula. Entonces este es el citosol de la célula, esta es la luz del retículo endoplásmico. Aquí tenemos esta enzima, que es una proteína integral de membrana del retículo y que posee su sitio activo hacia el lumen del retículo. Luego la glucosa por el GLUT2, como ya lo hemos visto, va a ser transportada hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, los capilares, para ser distribuida en los distintos tejidos o simplemente para mantener el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, viendo lo que sucede con el glucógeno, que se forma la glucosa 1-fosfato por acción de la glucógeno fosforilasa, vamos a ver que luego, como dijimos recién, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato por fosfoglucomutasa. Entonces aquí la glucosa 6-fosfato, dijimos recién que en el hígado, por la glucosa 6-fosfatasa puede dar glucosa e ir a la sangre. Pues esa glucosa 6-fosfato, que es muy importante en el metabolismo de los hidratos de carbono, por glucólisis en el músculo y en el cerebro, puede dar piruvato. En el músculo puede ir a lactato o a dióxido de carbono, en el cerebro puede ir a energía y tener como producto final el dióxido más agua. Pero también vamos a ver hoy que la glucosa 6-fosfato, por la vía de las pentosas fosfato, va a poder ir a ribosa y NADP reducido. Es decir, desde reserva de glucógeno vamos a poder, en el caso de necesitar energía, vamos a ir liberando se va liberando de glucógeno glucosa 1-fosfato que se transforma en glucosa 6 y glucosa 6 puede ser distribuida a distintas vías metabólicas. En cuanto a la síntesis de glucógeno o glucógenogénesis, sabemos que ocurre después de la ingesta, sobre todo de una ingesta rica en hidratos de carbono. Entonces, cuando ocurre esta ingesta, vamos a tener un nivel de glucosa en sangre elevado. Esta glucosa va a poder ingresar a los distintos tejidos para la síntesis de glucógeno, pero especialmente en muy pequeña parte en el músculo y principalmente la mayor cantidad de glucosa va a ser acumulada como glucógeno en el hígado. Entonces el hígado es el principal tejido u órgano encargado de acumular la mayor cantidad de glucosa en forma de glucógeno luego de una ingesta, es decir, cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre.
¿Por qué ocurre esto? Como ya vimos, en el hígado tenemos la glucoquinasa que tiene una actividad importante a altos niveles de sustrato glucosa para transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, el primer paso de la glucólisis. Como habíamos visto, las exoquinasas en el músculo están saturadas a muy baja concentración de glucosa. Por lo tanto, la principal actividad o la principal transformación de glucosa en glucógeno va a ser en el hígado gracias a la glucoquinasa presente en el hígado. La la síntesis de glucógeno comienza con la glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato va a poder ser transformada también en el hígado. Antes de seguir adelante, quisiera decirle también que la glucosa 6-fosfato entonces puede provenir, como dijimos, del hígado por la ingesta por la glucosa, que es transformada por la glucoquinasa en glucosa 6-fosfato. Pero también hay una manera indirecta de obtener glucosa 6-fosfato en el hígado, que es que los eritrocitos toman la glucosa de la sangre. Los eritrocitos son los glóbulos rojos o hematíes, no sé si hice la aclaración anteriormente, pero estas células van a tomar la glucosa y la van a convertir glucolíticamente en lactato. Es decir, ya dijimos que el hidrato de carbono que utilizan los glóbulos rojos o eritrocitos es la glucosa. Entonces, dentro de esas células se produce la glucólisis y esa glucólisis lo que hace es llevarla al lactato. El lactato se vuelve al torrente sanguíneo y va al hígado, donde es captado por el hígado y convertido por la glucosa en glucosa 6-fosfato mediante la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos ir del lactato a piruvato en el hígado y del piruvato por gluconeogénesis ir a glucosa 6-fosfato o a glucosa? Pero en este caso lo importante, lo que quiero decirles, es que la glucosa 6-fosfato puede venir de la glucosa de la dieta o de la gluconeogénesis, por ejemplo, por el lactato que llega al hígado del metabolismo de los glóbulos rojos. Bueno, entonces, comencemos con lo que sería la síntesis de glucógeno. Aquí tenemos la glucosa 6-fosfato, que por la fosfoglucomutasa va a dar glucosa 1-fosfato. Aquí ocurre luego de la glucosa 1-fosfato, lo que sucede es que la glucosa no puede ser incorporada en forma directa a una cadena de glucosas de glucógeno, una cadena de monómeros glucosa unida por enlaces alfa-1,4, sino que tiene que ser activada. Y esa activación es la activación del azúcar, que va a ser la formación de este compuesto, en el caso de la glucosa, para la síntesis de glucógeno, que sería la formación del UDP-glucosa, de este compuesto. ¿Qué ocurre en este siguiente paso? Que es que la glucosa 1-fosfato, en presencia de UTP, va a dar UDP-glucosa. La enzima que cataliza esta reacción es la UDP-glucosa pirofosforilasa. Ese UDP va a liberar pirofosfato y ese pirofosfato por la pirofosfatasa va a dar 2 fósforos inorgánicos. Estas dos reacciones en forma conjunta, podríamos decir acopladas, van a poder formar el UDP-glucosa, porque la formación de este compuesto no tiene prácticamente la energía suficiente, la energía la va a estar dando la hidrólisis del pirofosfato, para que la UDP-glucosa luego se forme y pueda unirse a la cadena de glucosas que sería la cadena alfa-1,4 que está formando la molécula de glucógeno. Entonces, una vez que está formada la UDP-glucosa,
Previamente vamos a ver la reacción de la formación de este nucleótido azúcar. ¿Por qué nos detenemos un poco en la formación de este nucleótido azúcar? Es porque también es muy importante para la ciencia argentina, ya que la formación de estos compuestos, de estos azúcares activados por nucleótidos, fue descubierto en las investigaciones hechas por Federico Leloir. Leloir fue un científico argentino que recibió el premio Nobel en 1970 gracias a este descubrimiento. Descubrió que los azúcares, para ser incorporados formando glucógeno, almidón, es decir, polisacáridos, y también para la formación de disacáridos, deberían estar activados por, en este caso, para la formación de glucógeno, por UDP, formando este compuesto que se llama uridina difosfato glucosa o glucosa uridin difosfato. La formación ocurre, como ya habíamos un poco dicho en la diapositiva anterior, es que la glucosa 1-fosfato, es decir, acá tenemos el grupo fosfato, en presencia del UTP. El UTP es una molécula similar al ATP, como ven, en donde la base nitrogenada es uracilo, formando la uridina como nucleósido y los 3 grupos fosfato, es decir, es un nucleótido trisfosfato. Lo que ocurre en este caso es que la molécula de el oxígeno cargado negativamente de la molécula de azúcar va a actuar como nucleófilo, atacando el fosfato alfa, ¿sí?, del nucleósido trifosfato, y va a desplazar el pirofosfato. Entonces acá con los colores ustedes pueden observar que el pirofosfato proviene del UTP y la formación de este nuevo enlace, el carbono anomérico. Entonces este carbono 1 anomérico del azúcar es activado por unión de un nucleótido a través de este enlace fosfodiéster. Es una, como dice ahí, una reacción de condensación. Entonces, es muy importante recordar que los azúcares, para poder ser polimerizados, es decir, formar polisacáridos, o para la unión de disacáridos, tienen que activarse por esta unión a un nucleótido a través de este enlace fosfodiéster y formar así celulosa, incluso almidón, glucógeno, disacáridos, y recordar que este es un descubrimiento de un científico argentino. Bueno, siguiendo entonces con ya toda la explicación de la formación del UDP-glucosa, vamos a ver que ahora sí es la incorporación en lo que se llama el paso de elongación. Lo que vimos hasta recién es la iniciación. La elongación sería la incorporación a esta cadena de N-glucosas de el UDP-glucosa. Esto ocurre por acción de la glucógeno sintetasa, la enzima importante en la regulación de la síntesis de glucógeno, y se libera UDP y se forma y se incorpora en la cadena un monómero más, un monosacárido más, una glucosa más en esa cadena. Luego, aquí vamos a tener toda una cadena de moléculas o de uniones alfa 1,4. Luego, por acción de la enzima ramificante, que sería la glucosiltransferasa, ya vimos que las transferasas lo que hacen es transferir segmentos de moléculas en este caso de glucosas. Vamos a obtener las ramificaciones alfa 1,6 para formar la molécula de glucógeno. Aquí, bueno, tienen la formación del UDP-glucosa con todas las estructuras, la fosfoglucomutasa, que transforma la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, la unión de la glucosa 1-fosfato con el UTP, uridin trifosfato, la liberación de pirofosfato, la acción de la UDP-glucosa pirofosforilasa para formar la uridin fosfato-glucosa o glucosa uridin difosfato. Luego seguimos con la incorporación
una cosa que no les dije, la incorporación de esta nueva glucosa en presencia de la glucógeno sintetasa es en el extremo no reductor de la cadena de glucosas unidas por enlace alfa 1,4. Entonces, acá en este extremo no reductor se va a incorporar la nueva molécula de glucosa dando un glucógeno N+1, es decir, con un monosacárido más, un monómero más en el extremo no reductor. Y lo que les dije con anterioridad, la enzima ramificante, aquí tenemos el ejemplo, cuando más o menos 7 u 8 moléculas de glucosa es escindido por acción de la enzima ramificante, la transferasa, y es transferido a otra cadena larga de glucosas alfa 1,4 formando el enlace alfa 1,6. Entonces, cuando más de 11 o cuando hay 11 o más, mejor dicho, monómeros de glucosa en una cadena, va a actuar la ramificante y va a llevar 7 u 8 moléculas de glucosa a otra cadena, y el enlace alfa 1,6 se va a producir o se va a formar por lo menos a 4 residuos de glucosa del otro enlace alfa 1,6. Ahora bien, dos moléculas de glucosas aisladas no pueden unirse. Como vimos recién, tiene que haber una cadena ya formada de glucosas alfa 1,4 unidas para que se incorpore una UDP glucosa, una glucosa en forma de UDP glucosa a esa cadena de glucosas. Pero bueno, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se unen las dos primeras glucosas? Es a través de un cebador, que sería la glucogenina, que es una proteína. Este globo que vemos aquí, la glucogenina, sería una proteína pequeña de 33.000 daltons, en donde en su residuo de aminoácido 194 tiene una tirosina. Esa tirosina va a tener este grupo fenólico que tiene este oxidrilo, que va a reaccionar con una UDP glucosa y se va a formar este enlace, y así se van a incorporar por acción catalítica también de esta glucogenina el cebador necesario de 7 monómeros aproximadamente, de 7 monómeros de glucosa, en donde luego de esa unión, de esa formación de esa pequeña cadena, va a comenzar a actuar la glucógeno-sintasa. Aquí entonces vemos esta unión, se libera UDP y otra nueva UDP glucosa se va a unir formando el enlace alfa 1,4 y va a liberar UDP. Y así va a suceder por acción catalítica de esta glucogenina que actúa como cebador a través de su tirosina 194, se van a hacer una cadena o a formar una cadena de 7 monómeros aproximadamente, y luego va a empezar realmente a catalizar la unión de glucosas, lo va a catalizar la glucógeno-sintasa. La síntesis entonces de glucógeno o la incorporación de una molécula de glucosa va a estar dada por el gasto de un UTP que se va a recuperar o se va a regenerar a través del gasto de un ATP por una nucleótido difosfatoquinasa. Entonces, el UDP más ATP va a dar UTP más ADP, porque la reacción global de incorporación de una glucosa va a ser glucógeno con N residuos más UTP más glucosa 1-fosfato, va a dar glucógeno con N+1 residuos o monómeros de glucosa más UDP más 2 fósforos inorgánicos. Entonces, como estamos en una síntesis, estamos en un proceso anabólico, por supuesto va a haber gasto de energía. El gasto de energía va a ser
molécula de UTP, el consumo de la molécula de ATP para activar a la glucosa 1-fosfato, y para recuperar esa molécula de UTP que se utilizó vamos a usar una molécula de ATP, se va a consumir una molécula de ATP. La glucogenina queda en la partícula de glucógeno en su extremo reductor, unido dentro de esa partícula, como vimos cuando vimos la estructura de glucógeno, que vimos la partícula esférica que estaba formada por todas sus cadenas ramificadas. Entonces, que dijimos que iba a tener muchos extremos no reductores, pero el extremo reductor va a quedar en el interior, en el centro de esa partícula, unida en el extremo reductor la glucogenina. Y también dijimos que ahí en esa partícula quedaban todas las enzimas de la regulación y síntesis de glucógeno. Ahora sí, comenzando con la regulación del metabolismo de glucógeno, vamos a centrarnos en la regulación de las dos enzimas principales, que son la glucógeno fosforilasa en la degradación y la glucógeno sintasa en la síntesis de glucógeno. Y con respecto a la glucógeno fosforilasa, vamos a ver que la regulación es diferente en el músculo que en el hígado, por lo que ya estamos diciendo, hemos dicho varias veces que en el músculo la función de la reserva de glucógeno tiene una función diferente a la reserva de glucógeno en el hígado. Como vimos, la glucógeno fosforilasa va a catalizar la reacción en donde el glucógeno pierde un residuo de glucosa por una fosforólisis, es decir, en presencia de la glucógeno fosforilasa y de fósforo, se va a formar glucosa 1-fosfato a partir de la glucosa del extremo no reductor. Esta reacción catalizada por la glucógeno fosforilasa va a estar regulada de tres formas diferentes. Una va a tener una regulación por modificación covalente reversible. Precisamente vimos esta enzima como la enzima ejemplo de la regulación por modificación covalente reversible. Vimos que la enzima estaba formada por dos subunidades, que en esta forma era poco activa, era la forma B poco activa, que cuando se fosforilaba en los dos grupos serinas, iba a tener un cambio conformacional y se iba a convertir en la forma activa de la enzima, forma A activa. Esta unión de los grupos fosfato estaba dada por la presencia de 2 ATP y por una enzima que era la fosforilasa B quinasa. También dijimos que la forma A activa iba a pasar a la forma B poco activa por acción de una fosfatasa, la fosforilasa A fosfatasa, con la liberación de dos fósforos inorgánicos y volviendo a un cambio conformacional poco favorable para la acción de la enzima. Esta modificación covalente está relacionada con lo que sería la regulación hormonal en músculo, que está dada por la adrenalina. La adrenalina, frente a ciertas situaciones de estrés o necesidad de un ejercicio intenso del músculo, va a liberar una cascada de fosforilaciones que va a terminar transformando la glucosa fosforilasa en su forma A activa. Aquí vemos cómo ocurre la activación de la adrenalina o epinefrina, se la puede llamar de las dos formas. Va a actuar sobre la membrana plasmática, va a actuar sobre un receptor que a su vez va a hacer que esta proteína dependiente de GTP active a la adenilato ciclasa y haga que el ATP se forme en AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a amplificar una señal por medio de una cascada de fosforilaciones, haciendo que la proteína quinasa A se transforme en proteína quinasa A activa. A su vez, esa proteína quinasa A activa va a activar a la fosforilasa quinasa y esa fosforilasa quinasa activa va a hacer que la glucógeno fosforilasa B
se transforme inactiva, se transforme en fosforilasa A activa. Es decir, este pasaje, esta reacción que vemos aquí, correspondería a esto que está representado aquí, el paso de la fosforilasa, el glucógeno fosforilasa B poco activa a la glucógeno fosforilasa A activa a través de la fosforilación por medio de ATP y la acción de la fosforilasa B quinasa. Con respecto a la regulación alostérica que tiene la glucógeno fosforilasa, vamos a tener como activador alostérico, como efector o modulador alostérico activador, a la AMP. Es decir, si estamos en condiciones fisiológicas de baja energía, vamos a tener altas concentraciones de AMP que van a estimular a la enzima por unión y cambio conformacional como modulador alostérico, haciendo que se transforme de la forma B poco activa a la forma A activa. En forma contraria, el ATP va a ser un modulador alostérico negativo, un modulador inhibidor, que va a indicar que hay contenido energético suficiente en la célula y por lo tanto se va a inhibir la acción de la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que degrada glucógeno. En el hígado, como la función del glucógeno en el hígado es diferente, es mantener las concentraciones de glucosa en sangre, vamos a ver que la regulación por modificación covalente es la misma, pero aquí la hormona que actúa es el glucagón. El glucagón también libera una cascada de fosforilaciones, haciendo que se encuentre la forma A activa o que se logre la forma activa de la glucógeno fosforilasa. Esto ocurre en el hepatocito, lo que hablamos en la parte muscular por acción de la adrenalina sobre un receptor específico es en el miocito, que es las células del músculo. Aquí ocurre en las células del hígado. Va a haber, cuando hay baja concentración de glucosa en sangre, el páncreas, que es en donde se forman el glucagón y la insulina, va entonces con baja concentración en sangre, el glucagón también va a actuar sobre un receptor específico de membrana en el hepatocito, activando la adenilato ciclasa, transformando el ATP en AMP cíclico y activando fosforilando la proteína quinasa y haciéndola activa. Esta proteína quinasa activa a la glucógeno fosforilasa, fosforilándola. También actúa, como dijimos en la clase pasada, sobre la piruvato quinasa, fosforilándola e inhibiéndola. Y también actúa sobre la fructosa 1,6-bifosfatasa 2, fosforilándola y haciendo que transforme a la fructosa 2,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Es decir, este compuesto, hablamos que la clase anterior, que era un compuesto que estaba implicado en lo que era la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis. Era un activador alostérico positivo sobre la fosfofructoquinasa 1, favoreciendo la glucólisis, es decir, el pasaje de fructosa 6 a fructosa 1,6-bifosfato, pero por otro lado, lo que hacía era inhibir a la fructosa 1,6-bifosfatasa, ¿sí? Para pasar a fructosa 6-fosfato. Entonces, aquí lo que hacemos, este compuesto, en realidad su concentración y por lo tanto su acción sobre la glucólisis, favoreciéndola, o la gluconeogénesis, favoreciéndola, va a estar regulada por una enzima bifuncional
que era la fosfofructoquinasa 2, fructosa 1,6-bifosfatasa, que tenía las dos acciones. Cuando se fosforila, lo que hace es transformarla en fructosa 6-fosfato, y cuando se activa esta enzima, lo que hace es pasar de fructosa 6-fosfato, es activar la acción de fructosa fosfofructoquinasa 2 y hacer que pase la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, vemos que tanto este pasaje, la disminución de este compuesto por acción de esta enzima a fructosa 6-fosfato, va a llevar a glucosa 6-fosfato, la activación de la glucógeno fosforilasa que se fosforila, que se activa, va a ir a glucosa 1-fosfato, también va a ir a glucosa 6-fosfato, y por último va a dar glucosa que va a ser liberada en sangre para aumentar las concentraciones de glucosa. La regulación alostérica, en el caso de la glucógeno fosforilasa, es la glucosa. La glucosa es un inhibidor alostérico porque va a unirse a la forma activa de la enzima, va a hacer su cambio conformacional que va a permitir que actúe la fosfatasa liberando los grupos fosfato y quedando como la forma B poco activa. La regulación de la glucogenosintasa va a ser también de tipo hormonal, que actúa sobre la modificación covalente de la glucogenosintasa, pero aquí la situación es diferente. La glucogenosintasa va a ser muy activa cuando no está fosforilada y poco activa cuando está fosforilada. Si recordamos que es la enzima que actúa sobre la síntesis de glucógeno, es decir, que tenemos demasiada glucosa, no la necesitamos para energía, entonces la vamos a llevar a reserva. Para eso va a actuar la insulina, activando a una fosfatasa, haciendo que se libere el fosfato que tiene unida a la enzima, pasándola a muy activa, para actuar sobre la síntesis de glucógeno. Si en caso contrario nosotros lo que necesitamos es energía a través de las reservas de glucógeno, va a actuar una quinasa que va a fosforilar a la glucogenosintasa y va a hacer que se libere glucosa del glucógeno. Y entonces sobre esa quinasa van a estar actuando la adrenalina y el glucagón, porque como nosotros vimos, esto lo que van a hacer es estas dos hormonas, la acción que tienen es actuar sobre la degradación de glucógeno. Aquí vemos con más detalle cómo actuarían la insulina y el glucagón sobre la acción de la glucogenosintasa. La insulina, en realidad, lo que va a hacer es inhibir la enzima que fosforila a la glucogenosintasa. Entonces, esa fosforilación la hace inactiva. Entonces, la insulina va a actuar sobre esta enzima, que es la glucogenosintasa quinasa 3, que lo que hace es fosforilar precisamente en los 3 sitios diferentes de la enzima para hacerla inactiva. La insulina actúa sobre esta enzima inhibiéndola y también actúa sobre la proteína fosfatasa 1 estimulándola, es decir, favoreciendo el pasaje de la forma inactiva, que se hidrolice en esa fosfatasa, hidrolice los grupos fosfato y la convierta en activa. Esta misma función la ejerce la glucosa, es decir, la glucosa también favorece la acción de la fosfatasa para pasarla a una enzima activa, y la glucosa 6-fosfato actúa como un modulador alostérico positivo también sobre la fosfatasa para que pase a su forma activa.
El glucagón, como ya dijimos, va a actuar favoreciendo la desfosforilación de esta enzima, la fosforilación de esta enzima va a inhibir la desfosforilación de la enzima, porque el glucagón va a actuar tratando de favorecer la síntesis de glucógeno y no la degradación de glucógeno y no la síntesis. Bueno, en definitiva, la insulina favorece la síntesis de glucógeno activando la fosfatasa y haciendo que la glucógeno sintasa sin fosfato se activa, y el glucagón actúa sobre la fosfatasa inhibiéndola para que la glucógeno sintasa siga inactiva, porque el glucagón actúa sobre la degradación y la adrenalina actúan sobre la degradación de glucógeno, favoreciendo la degradación de glucógeno. Otra vía que vamos a ver en esta clase va a ser la vía de las pentosas fosfato. La vía de la pentosa fosfato en realidad es una vía alternativa de la glucólisis. Veamos este esquema en donde nosotros dijimos que la glucosa es el principal hidrato de carbono y que íbamos a ver el metabolismo de los hidratos de carbono. Observen ustedes que nosotros como primera vía vimos la glucólisis, en donde la glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato y por glucólisis iba a piruvato. Esta es la principal vía de la glucosa 6-fosfato, pasar a piruvato, y de piruvato pasar a transformarse en acetil-CoA, que es la molécula que ingresa al ciclo del ácido cítrico o de los ácidos cítricos, de los ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs. Esta vía es sin duda la más importante, la vía aeróbica de transformación del piruvato. También vimos cómo el piruvato por gluconeogénesis, también transformándose en glucosa 6-fosfato, podía dar glucosa, y luego vimos también que el piruvato podía dar lactato. Y en esta clase vimos cómo la glucosa 6-fosfato, por la síntesis de glucógeno, pasando por la glucosa 1-fosfato, podía dar glucógeno, o por la degradación de glucógeno podíamos obtener, pasando también por la transformación en glucosa 1-fosfato, a glucosa 6-fosfato. El piruvato también vamos a ver que está relacionado con el metabolismo de los aminoácidos, y vamos a observar que la glucosa 6-fosfato tiene una centralidad en todo lo que es el metabolismo de hidratos de carbono. Y por último vamos a ver hoy precisamente esta vía, que es la vía de glucosa 6-fosfato, para dar por la vía de las pentosas fosfato ribosa 5-fosfato, es decir, para dar compuestos de 5 carbonos, pasar de compuestos de 6 carbonos a 5 carbonos, y también dar como producto NADPH y algunos intermediarios de la glucólisis. Entonces, vean ustedes que ya han visto gran parte del metabolismo de hidratos de carbono, y en las clases siguientes ya vamos a terminar viendo la transformación de piruvato a acetil-CoA y su transformación en su incorporación al ciclo de Krebs. Entonces dijimos que vamos a ver la vía de las pentosas fosfato, en donde su principal o sus dos principales productos van a ser la ribosa, es decir, pasar de una hexosa como es la glucosa a una pentosa como es la ribosa, y también obtener NADPH, NAD reducido. El NADP sí es un dinucleótido, de nicotinamida y adenina. Acá tenemos el nucleótido, los dos nucleótidos formando el dinucleótido, el nucleótido de nicotinamida, y acá el de adenina. La diferencia entre el NADP y el NAD es este R, en donde en el caso del NADH,
del NAD reducido, el R va a ser un oxidrilo. Y en el caso del NADPH, del NADP reducido, este R va a ser un grupo fosfato. Las funciones, entonces, esta vía va a tener dos etapas. Se inicia con una etapa de oxidación, en donde se producen precisamente NADPH y el azúcar de 5 carbonos, y va a tener otra segunda etapa que va a ser el recambio no oxidativo de los esqueletos de carbono. Esto quiere decir la transferencia de esqueletos de carbono de unas moléculas a otra para dar como productos finales los intermediarios de la glucólisis, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esta vía de las pentosas se da en un 30% digamos, del metabolismo de la glucosa, de la oxidación de la glucosa, se da por esta vía en el hígado, y un 10% en el eritrocito. Es decir, la glucosa va a pasar a glucosa 6-fosfato y en un 30% va a ir a esta vía, y el otro en el hígado, y el otro porcentaje va a ir a glucólisis propiamente dicha. La importancia de esta producción de las ribosas 5-fosfato o de un compuesto o de compuestos de 5 carbono es que, por supuesto, vamos a obtener como una de las funciones de la ribosa 5-fosfato es la posibilidad de producir nucleósidos y nucleótidos. Y entonces vamos a ver que no solo se van a poder, va a ser la base para formar nucleótidos para los ácidos nucleicos como ARN y ADN, sino también que va a ser posible a partir de esta vía formar la ribosa necesaria para la producción de ATP, de NAD, de NADP, de coenzima A, de otros compuestos que necesitan de nucleótidos o nucleósidos en su estructura. Entonces, las principales funciones serían las de generar este equivalente reductor NADPH y producir la ribosa 5-fosfato. Entonces, la importancia del NADPH, es decir, del NAD reducido, del NADP reducido, es que actúa en la biosíntesis de ácidos grasos, de esteroides y de ácidos biliares. Esto lo hace en distintos órganos. En los ácidos grasos se van a producir en el hígado, en las glándulas mamarias, en el tejido adiposo, principalmente, por supuesto, en el tejido adiposo, y los esteroides, como el colesterol y las hormonas esteroides, van a ser producidas en las glándulas adrenales, en glándulas mamarias, en los testículos, y algunos de estos compuestos también en la corteza suprarrenal. La importancia también del NADPH es en los eritrocitos, en donde sirve para regenerar el glutatión reducido. En los eritrocitos son células anucleadas, entonces la óxido-reducciones va a estar muy regulada por el NADPH, y lo que va a hacer es regular o regenerar glutatión reducido, y también va a intervenir en la reducción de la hemoglobina oxidada. La va a reducir y se va a oxidar el NADPH. También en el hígado cumple una función de desintoxicación y de eliminación, de metabolización de medicamentos a través del citocromo P450 monoxigenasa. Estas serían las funciones principales del NADPH, y por lo tanto, en células que tienen una acción de rápida división, como es en médula ósea o mucosa intestinal, va a usarse principalmente para producir los nucleótidos de ribosa, ribosa, la azúcar ribosa, para producir los nucleótidos, y RNA, DNA, coenzimas como ATP, NADH, FADH2 y coenzima A, y en otros tejidos
va a ser necesario, como dijimos, para producir la biosíntesis de ácidos grasos, de esteroides. Es decir, depende del tejido y la del función, va a ser más necesario el NADPH o los nucleótidos, perdón, otra vez el azúcar ribosa. Esto como primera etapa de la síntesis, porque como ya de la vía de ribosa, de la vía de las pentosas. Esta vía, como ya dijimos, tiene 2 etapas y es citosólica. Entonces, en la primera etapa tenemos la producción de NADPH y ribosa 5-fosfato. Y en la segunda etapa habíamos dicho que era un intercambio de cadenas carbonadas, pero en realidad hay 2 pasos. El primer paso es una isomerización. En alguna bibliografía toman como el primer paso hasta la producción de ribulosa 5-fosfato, esta molécula de 5 carbonos, y en otras bibliografías toman el paso de isomerización de ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato como un paso dentro de la primera etapa. Otros lo toman las etapas de isomerización y de epimerización, que es la transformación de ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato o cilulosa 5-fosfato. Esta sería la epimerización a cilulosa, ribulosa a ribosa sería isomerización, de ribulosa a cilulosa sería epimerización. Entonces, esta etapa sería la primera, una etapa no oxidativa. Esta etapa es la oxidativa, y la no oxidativa incluiría estas transformaciones, y luego la que habíamos definido, que sería la ruptura y formación de enlaces de carbono por transferencia de segmentos carbonados. Y la importancia es que en esta etapa, a partir de 2 cilulosas que se formaron en este primer paso, 2 cilulosas 5-fosfato y una ribosa 5-fosfato, van a dar 2 intermediarios de la glucólisis, como son 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. La importancia de esto es que hay una reconversión de 15 carbonos, si sumamos los 10 carbonos de las 2 cilulosas y los 5 carbonos de la ribosa 5-fosfato, van a ser interconvertidos por ruptura y formación de enlaces carbono-carbono en 2 compuestos de 6 carbonos y un compuesto de 3 carbonos. Con respecto a profundizar un poco sobre las fases que forman la vía de las pentosas, vamos a tomar 3 glucosas 6-fosfato como inicio. Ya van a ver por qué la importancia de tomar 3 glucosas 6-fosfato. Van a poder dar 6 moléculas de NADPH, liberar 3 dióxidos de carbono y dar 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Esas 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato van a poder convertirse por isomerización, por una isomerasa, en ribosa 5-fosfato y formar los nucleótidos o también las coenzimas. Algunos autores consideran que esta etapa, este paso de ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato, yo les decía, lo consideran como dentro de la fase oxidativa. Luego viene la fase no oxidativa o de recambios, y aquí vemos que esa ribulosa 5-fosfato van a ser 3 moléculas, 3 azúcares de 5 carbonos, que van a poder ser convertidos en 2 moléculas de 6 carbonos, y una molécula de 3 carbonos, que en realidad van a poder volver a formar por reacciones reversibles glucosa 6-fosfato. Esto es un esquema de lo que vamos a ver ahora en las reacciones. Vemos aquí la primera fase, la fase de oxidación. La glucosa 6-fosfato va, en presencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a dar 6-fosfogluconolactona.
este compuesto en donde hemos pasado de un aldehído a una cetona y hay una producción de NADPH reducido. Hay una oxidación y una reducción. Luego de la 6-fosfogluconolactona, por acción de una lactonasa y agua, se va a oxidar a 6-fosfogluconato, dando un ácido. Y aquí lo que va a suceder es que en presencia de otra deshidrogenasa, la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, se va a liberar dióxido y se va a producir NADPH, formándose la ribulosa 5-fosfato. Este oxidrilo en el carbono 3, con la eliminación del dióxido, se va a convertir en un grupo ceto. Si vemos la primera reacción, que era la glucosa 6-fosfato, que pasaba a 6-fosfogluconolactona por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, vemos aquí, fíjense que este grupo va a liberar este oxidrilo, va a formar un grupo ceto, y este hidrógeno lo va a tomar el NADP para dar NADPH, NADP reducido, y este hidrógeno va a formar un protón, quedando la lactona, ¿no? ¿Se acuerdan? Que esto sería la 6-fosfogluconolactona. Entonces, resumiendo, la primera etapa o la primera fase de este proceso de la ruta de las pentosas fosfato o de la vía de las pentosas fosfato, a partir de glucosa 6-fosfato, que puede provenir, ya vimos, de glucosa, de todos los caminos que centralizan a la glucosa 6-fosfato, vamos a poder transformar la glucosa 6-fosfato en presencia de la deshidrogenasa y con producción de NADP reducido, la 6-fosfogluconolactona. Esa 6-fosfogluconolactona, por acción de la lactonasa y en presencia de agua, va a dar el fosfogluconato. Y el 6-fosfogluconato, por acción de la otra deshidrogenasa, va a liberar dióxido y va a dar NADP reducido, dando ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato va a entrar en la fase no oxidativa. Recuerden que en alguna bibliografía considera que el pasaje de ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato por isomerización estaría dentro de esta primera fase. Otros autores ya la consideran dentro de la fase no oxidativa, porque en realidad no es una reacción de óxido-reducción como ocurre en la primera fase. En la fase no oxidativa o de interconversión o de intercambio de las cadenas carbonadas, vamos a ver que la ribulosa 5-fosfato se puede isomerizar, como ya dijimos, a ribosa 5-fosfato, o se puede, por medio de una epimerasa, de la ribulosa 5-fosfato epimerasa, dar silulosa 5-fosfato. Veamos estas dos reacciones. En esta, la ribulosa 5-fosfato, una cetosa de 5 carbonos, se va a isomerizar en ribosa 5-fosfato, una aldosa de 5 carbonos. Y la ribulosa 5-fosfato se va a poder epimerizar a silulosa 5-fosfato, es decir, que esta cetosa va a cambiar su configuración en el carbono 3, en realidad una pentosa, va a cambiar esta configuración y va a dar silulosa 5-fosfato. Luego, si seguimos, lo que sucede en esta vía, en la segunda fase de esta vía, una ribosa 5-fosfato con una silulosa 5-fosfato, por acción de esta enzima, que es una transcetolasa, que va a transferir dos segmentos, una unidad de 2 carbonos, un segmento de 2 carbonos, lo va a transferir y va a formar la C-doctulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Veamos la reacción. Acá es simplemente decir que las transaldolasas, que vamos a ver
catalizan la transferencia de fragmentos de 3 carbonos, y las transcetolasas, la enzima que estamos viendo en esta reacción para formar pseudotulosa, es la transcetolasa que cataliza fragmentos de 2 carbonos. Las transcetolasas van a usar como coenzima al pirofosfato de tiamina. Aquí tenemos el pirofosfato de tiamina. Entonces, la reacción va a ser que la ribosa 5-fosfato con la celulosa 5-fosfato, la celulosa se va a transferir por la transcetolasa, se van a transferir 2 carbonos de la celulosa 5-fosfato para formar este compuesto de 7 carbonos, pseudoheptulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, siguiendo en estas transformaciones, va a actuar ahora la transaldolasa. Entonces, como dijimos, van a actuar transcetolasas y transaldolasas. Las transaldolasas transfieren segmentos de 3 carbonos y va a formarse entonces fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Veamos la reacción, cómo ocurre. Aquí tenemos la pseudoheptulosa 7-fosfato que va a transferir un segmento de 3 carbonos por acción de la transaldolasa al gliceraldehído 3-fosfato y se va a formar la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Entonces aquí ya tenemos uno de los productos de esta vía metabólica. Y luego esta eritrosa 4-fosfato con otra molécula de celulosa 5-fosfato, aquí utilizábamos una, aquí va a entrar en la vía metabólica otra celulosa 5-fosfato, que por acción de otra transcetolasa va a transferir un segmento de 2 carbonos al eritrosa 4-fosfato y se va a formar otra molécula de fructosa 6-fosfato y la molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces veamos la reacción final en donde la celulosa 5-fosfato va a transferirle por la transcetolasa este segmento de 2 carbonos a la eritrosa 4-fosfato y va a dar gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces, repasando y viendo nuevamente el esquema de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas y recordando, haciendo la salvedad de que no se les va a tomar las reacciones tal cual las vimos, simplemente todas estas reacciones es para que ustedes vean las estructuras y cómo se va dando la transferencia de los segmentos de carbonos, sino para que tengan en cuenta que, como ya dijimos en algún momento de la clase, la fase no oxidativa hay un recambio de segmentos de carbono entre 2 moléculas de celulosa 5-fosfato y una de ribosa 5-fosfato. Es decir, para que obtener estos 3 productos, vamos a partir de 3 moléculas de ribosa 5-fosfato que pueden epimerizar a celulosa y una molécula va a isomerizarse a ribosa 5-fosfato. Entonces, como primera reacción, reacciona una celulosa con una ribosa y luego, cuando se forma este compuesto, la eritrosa 4-fosfato, otra celulosa por acción de la transcetolasa va a dar gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces, resumiendo, 3 moléculas de 5 carbonos por un recambio, una transferencia de segmentos de carbono, van a terminar dando estos intermediarios de la glucólisis
como son el gliceraldehído 3-fosfato, la fructosa 6-fosfato y otra fructosa 6-fosfato, que en total también suman 15 carbonos, como sumarían los 15 carbonos de las 3 moléculas de ribosa 5-fosfato originales. Si lo queremos ver en otro esquema, todo completo, y también con las estructuras, veamos aquí una ribosa 5-fosfato se isomeriza a ribosa 5-fosfato. Otra ribosa se epimeriza a cilulosa 5-fosfato. Y bueno, esta ribosa, en el caso de las necesidades del organismo, puede pasar a nucleótidos, ¿no? O esa ribosa 5-fosfato puede formar nucleótidos, coenzimas, como ya dijimos. Luego, por la transcetolasa que transfiere de la cilulosa para formar gliceraldehído 3-fosfato y el compuesto de 7 carbonos, la acedoheptulosa 7-fosfato. Luego actúa la transaldolasa para formar fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato. Y aquí otra ribosa 5-fosfato se transforma en cilulosa 5-fosfato y por la transcetolasa va a dar fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Es otra manera de ver lo que vimos en el esquema anterior. Ahora bien, ¿por qué dijimos que al principio de la explicación de esta vía metabólica, dijimos que es una vía alternativa de la glucólisis, la vía de las pentosas? Fíjense aquí que vamos a obtener que la glucosa 6-fosfato, que aquí tenemos representada la glucólisis, acá la vía de las pentosas. Fíjense que la vía de las pentosas puede llegar a dar los dos intermediarios de la glucólisis, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Si en el caso de cuando el organismo necesita NADPH, es decir, este compuesto, más que la ribosa 5-fosfato, lo que va a suceder que se va a desarrollar toda la vía metabólica, se va a encontrar operando, es decir, se va a encontrar en funcionamiento, y por lo tanto vamos a tener estos intermediarios de la glucólisis también como producto de la vía, cuando el organismo necesita NADPH. Ahora, si el organismo necesita más ribosa 5-fosfato que NADPH, las reacciones no oxidativas de la vía, que serían estas reacciones, ¿sí? Lo que van a hacer, van a funcionar a la inversa. Es decir, que si yo necesito ribosa 5-fosfato, como estas son reacciones, digamos, reversibles, vamos a ir hacia ribosa 5-fosfato y la ribosa 5-fosfato a nucleótidos. Así que esta es la relación que vamos a tener y cómo van a poder estar reguladas o vinculadas, mejor dicho, y también reguladas, porque según las necesidades del organismo va a ser la vía completa cuando necesitamos NADPH, y cuando el organismo necesita ribosa 5-fosfato va a hacer que estos intermediarios también den ribosa 5-fosfato y también esté actuando esta vía. También lo que tenemos que tener en cuenta es que el NADPH va a actuar sobre la glucosa 6-fosfato, en realidad sobre la deshidrogenasa, va a actuar sobre la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la enzima que cataliza la transformación, la primera reacción a fosfogluconolactona en la vía de las pentosas, la primera reacción de glucosa 6-fosfato a fosfogluconolactona, la deshidrogenasa. Este NADPH lo que hace es inhibir alostéricamente esa deshidrogenasa del primer paso de la vía. Por lo tanto, si yo tengo altas concentraciones de NADPH, lo que va a hacer es que se beneficie la vía glucolítica en lugar de la vía de las pentosas. Entonces, haciendo ya un resumen final
de la relación entre la glucólisis y la vía de las pentosas, veamos que si las necesidades es la síntesis de nucleótidos, la vía va a ocurrir completa, como dijimos, con la formación, por supuesto, de NADPH, pero sobre todo produciendo ribosa 5-fosfato y yendo a nucleótidos o a otros compuestos que necesiten este azúcar. Si las necesidades es la síntesis de NADPH, lo que va a suceder es que la glucosa 6-fosfato va a pasar por 6-fosfogluconato y va a dar ribulosa 5-fosfato, produciendo las dos moléculas de NADPH y dióxido de carbono. Y va a seguir la fase no oxidativa, formando haciendo las transformaciones, los recambios de los segmentos carbonados, produciendo el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato, que van a poder dar glucosa 6-fosfato, por lo que explicamos aquí. Estos dos compuestos van a poder transformarse aquí y dar glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y esa glucosa 6-fosfato va a poder entrar volver a entrar en la fase oxidativa de la vía de las pentosas. Si la necesidad del organismo o de la célula es de energía, lo que va a suceder es que se va a dar la fase oxidativa con la producción de NADPH, pero esa ribulosa 5-fosfato se va a transformar en los dos productos, en las dos moléculas de fructosa 6 y el gliceraldehído 3-fosfato, pero estas intermediarios de la glucólisis van a entrar en glucólisis, ¿sí?, para dar piruvato, luego transformarse en acetil-CoA y entrar en el ciclo de Krebs para producir FADH y NADH, que en definitiva van a dar energía en forma de ATP. Entonces, sería la síntesis de cómo se relaciona la vía de las pentosas como vía alternativa de la glucólisis. Porque recuerden que no se les va a pedir que sepan todas las reacciones de la segunda fase no oxidativa de la vía de las pentosas, pero sí tener en cuenta cuál es la importancia de esos intermediarios que se forman, cómo se producen las interconversiones, qué enzimas intervienen.